hermanos, bienvenidos sean al canal. Les saluda con muchísimo cariño su hermana en Cristo, Doris. Les doy la más cordial bienvenida a este curso bíblico hoy en nuestra lección número 7. Esta lección del día de hoy se titula Geografía del Antiguo Testamento y es nuestra lección 7 de este segundo nivel. Les recuerdo que estamos ya en el segundo nivel de este curso bíblico. Doy gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por un día más de vida mío y de cada uno de ustedes. Me alegra muchísimo que ya llevemos 7 lecciones de nuestro segundo nivel. Aquí les muestro el libro. Este es nuestro nivel que estamos tomando, el segundo de este libro que fue realizado por el padre Agustín Petrocelli. Es un curso bíblico que consiste en 3 niveles y estamos en nuestra lección número 7 de este segundo nivel. Gracias a Dios que nos ha permitido llegar a nuestra lección número 7. Y bueno, le pedimos que nos dé licencia de finalizar todo el segundo nivel. Seguramente que serán muchas lecciones ya que el segundo nivel está largo, pero hay muchísimas cosas que aprender. Créanme que lo van a disfrutar mucho. Esta es nuestra lección número 7 y agradezco a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Gracias a Dios por todos ustedes que se han tomado muy seriamente este nivel, este segundo nivel, que tienen muchas ganas de aprender cosas nuevas. Les recuerdo que las clases son los martes y los jueves. Habrá ocasiones que pueda transmitirlas los 2 días de la semana y las veces que no pueda transmitirlas los 2 días de la semana, las transmitiré los martes o los jueves. Así es que estén muy pendientes para cuando YouTube les notifique que ya está la lección para que vayan y la tomen. Recuerden que a veces para muchas personas el segundo nivel, que va a ser casi todo lo que vamos a hablar en este segundo nivel, es referente al Antiguo Testamento y para muchas personas el Antiguo Testamento es muy desconocido, no tienen mucho conocimiento acerca del Antiguo Testamento, más tienen conocimiento del Nuevo Testamento o de lo que enseña la doctrina de Cristo y desconocen mucho de lo que es el Antiguo Testamento. Así es que les recomiendo que si pueden tomar las clases y volverla a ver al menos 2 veces, les ayudaría muchísimo para que les puedan quedar las cosas claras. No se pierdan de ninguna lección, no se desanimen, ánimo, estamos aprendiendo muchísimas cosas nuevas. Agradezco a Dios que me permite compartir este curso bíblico a través de las redes sociales, este curso bíblico en línea. Bueno, mis amados hermanos, les recuerdo que para este curso bíblico necesitamos de 3 cosas esenciales. Yo a estas 3 cosas les llamo nuestros útiles escolares, porque es como si estuviéramos yendo a la escuela, como si estamos aprendiendo muchas cosas nuevas que no sabíamos. Entonces, estos son el número 1, un corazón sencillo, humilde, respetuoso para aprender mucho. Un corazón que se asemeje al de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, requerimos de la Biblia porque es un curso bíblico. Entonces, pues un curso bíblico sin Biblia, pues no es curso bíblico. En estas primeras lecciones, como les hablaba en la lección pasada, es una pequeña introducción al Antiguo Testamento. Habrá lecciones en las que no se utiliza mucho la Biblia, pero más adelante sí. Más adelante sí, ya vamos cuando comencemos con nuestra primera lección, que ya muy pronto vamos a ver, que se titula el Pentateuco o la ley. De allí en adelante vamos a comenzar
necesitando mucho la Biblia. En estas pequeñas introducciones del Antiguo Testamento no estamos ocupando mucho de la Biblia porque estamos conociendo acerca de Israel, de su ubicación, de sus costumbres. Sí estamos viendo algunas pocas citas bíblicas, pero más adelante vamos ya a entrar de lleno a la palabra de Dios y ahí vamos a necesitar tener con nosotros la Biblia. Y número 3, libreta y lápiz. ¿Para qué es la libreta y lápiz? Para que hagamos pequeñas anotaciones, al menos el título de la lección, para que no se pierdan, sepan en cuál van. Recuerden que si alguien no tiene los libros porque no tiene la manera cómo conseguirlos, yo les proveeré al final del segundo nivel el manual, donde es prácticamente resumido todo lo que yo estoy diciendo. Y también si alguien gusta comprar los libros del primer, segundo y tercer nivel, los puede buscar en alguna librería católica o también si se le dificulta, escríbame a mi correo electrónico que se los dejo aquí en la parte de aquí abajo del canal y aquí abajo de la pantalla, perdón, para que me escriban si alguien está interesado en comprar los libros. Hay una persona que los vende y se los podemos hacer llegar. Bueno, con esto dicho, amados hermanos, demos comienzo a nuestra lección con nuestra oración de inicio. Recuerden, esa oración de inicio es la que el Padre Agustín nos deja en las primeras páginas del libro del primer nivel. Es una oración que él nos sugiere que hagamos, está muy bonita y es la que hemos venido haciendo. Así es que digamos juntos como hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto, como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, mis amados hermanos, pónganse cómodos, vamos a dar inicio a esta lección muy interesante como todas, hay muchísimo que aprender. Me siento muy contenta porque estemos refrescando nuestras mentes para las personas que ya hemos tomado cursos bíblicos anteriores, pero que están tomando este curso bíblico. Va a ser un refrescar de memoria y para los que están aprendiendo, pues gloria a Dios por todos ustedes que están aprendiendo. Bueno, amados hermanos, miren. Como les decía, hoy vamos a hablar de la geografía del Antiguo Testamento. Hemos venido hablando de la ubicación geográfica, hemos venido aprendiendo ya más o menos dónde está situado Israel. Hemos venido viendo también cómo el pueblo de Israel ha sido víctima de otros países debido a sus situación geográfica, su ubicación geográfica, y esta lección es un poquito relacionada con eso. Comienza el Padre diciendo aquí en el libro, dice así el Padre: Israel, un pueblo marcado por su geografía. Dice el Padre, le coloca como título Israel, un pueblo marcado por su geografía. Vamos a ver que la geografía del pueblo de Israel ahora en la actualidad no es un pueblo, ya es un país y es una potencia grande, pero del pueblo de Israel está marcado por su geografía. Vamos a ver toda la historia que surgió en el pueblo de Israel
que estuvo relacionada con su ubicación geográfica. Vamos a ver cómo la ubicación geográfica del pueblo de Israel tristemente fue una ubicación donde tuvieron que ser, digamos, esclavos, tuvieron que ser muchas de las veces explotados por el lugar donde se encontraban. Pero allí, en ese lugar, fue la tierra prometida que el Señor les dio. Entonces vamos a ver cómo la obra de Dios. Vamos a ver por qué cuando ellos llegan a Canaán, que es la tierra prometida, como hablábamos en la clase pasada, ellos van a sufrir mucho, pero todas maneras, el Señor siempre va a estar ahí para ayudarlos, pero vamos a aprender todo lo que pasaron y todo lo que sufrieron. Continúa el Padre diciendo, la historia del pueblo de Dios, fíjense, Israel es el pueblo de Dios, por eso es que es muy importante que aprendamos su historia, es de suma importancia. Nos tiene que quedar bien metidos en el corazón que en este lugar fue donde se llevó a cabo la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es tierra santa, que es muy importante que conozcamos y aprendamos acerca del Antiguo Testamento, porque es como ya desde el Antiguo Testamento se profetizaba acerca de lo que sucedería en el Nuevo Testamento, que la iglesia recuerda en tiempos de Semana Santa, la muerte, toda la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo que se llevó a cabo aquí en Israel. Ahorita vamos a ver la ubicación geográfica para que vean dónde se llevó a cabo. Dice, la historia del pueblo de Dios tiene mucho que ver con su posición geográfica. En el tiempo de Josué y los jueces, incluso de los primeros reyes, su historia coincide con el asentamiento en Canaán. Recuerden cuando llegan a Canaán, que es la tierra prometida. Van a ver qué es lo que va a suceder. Ahorita lo vamos a ver geográficamente. Para conquistar el derecho de piso, para poder conquistar Israel, el pueblo de Dios, el derecho de piso, es decir, de estar allí, tiene que luchar con los pueblos que estaban asentados en Palestina, los cananeos o penetrar pacíficamente instalándose en los cerros deshabitados. Dice el Padre, nos explica aquí. Bueno, ellos cuando llegan ahí, no crean que ya llegaron, llegamos a la tierra prometida, ahora sí ya paz, tranquilidad. No, también les costó, aún después de todo lo que sufrieron y llegaron a la tierra prometida, ahí van a seguir sufriendo. Y vemos que inclusive después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel sigue sufriendo, vuelve a sufrir otra destrucción del templo, otro saqueo. En realidad es que la palabra de Dios nos muestra que el pueblo de Dios es y fue un pueblo muy sufrido. Entonces también esto nos debe de ayudar que nosotros como participantes, como miembros del pueblo de Dios, va a haber sufrimiento, no va a ser tan fácil. Y el pueblo de Israel nos lo comienza a mostrar desde su historia, desde que llegan a la tierra prometida, desde que llegan a la tierra donde va a nacer el Salvador del mundo, hay sufrimiento. Entonces dice, los cananeos estaban ya sentados algunos, como los cananeos, o penetrar pacíficamente instalándose en los cerros deshabilitados. Dice el Padre que inclusive llegan y se comienzan a instalar en los lugares deshabitados donde no había nadie. Una vez asentados, unidos poco a poco por el ideal del pueblo, dice el Padre, ya una vez que se asentaron, que lograron habitar allí,
unidos poco a poco por el ideal del pueblo, tuvieron que luchar para defender el territorio contra los pueblos vecinos, como los filisteos, los moabitas, los jebuseos, etc. Entonces, el pueblo de Dios unido comenzó a luchar por su tierra que Dios les había prometido, porque esa tierra Dios se las había prometido a ellos, pero también les costó esfuerzo y lucha conservar esa tierra que Dios les había prometido y tuvieron que luchar. Tuvieron que luchar para defender ese territorio y luchan contra varios, contra los filisteos, contra los moabitas, los jebuseos, etc. Más adelante vamos a ver, ya cuando entremos a las citas bíblicas y a los temas, vamos a ver cómo ellos van a luchar. Vamos a ir a las citas bíblicas. Aquí el Padre ahorita nos está dando una introducción de lo que vamos a ver, todo de lo que vamos a ver adelante. Todo lo que vamos a ver. Estamos viendo, vamos a aprender esto y vamos a ver todo esto. Toda la historia del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasó cuando el pueblo de Dios llegó a Israel? Tuvo que luchar por esas tierras prometidas contra los pueblos vecinos. Dice, continúa el Padre, al tiempo de David y de los primeros reyes, del rey David y de los primeros reyes, se alcanzó una relativa paz y el pueblo de Dios tuvo lo que más ansiaba: una tierra, un rey y un templo. Miren, amados hermanos, lo que más ansiaba el pueblo de Dios eran estas tres cosas: una tierra donde vivir, donde habitar, un rey, alguien que los guiara, ¿verdad? Un rey y un templo, el templo para dar gracias a Dios. Porque recuerden que el pueblo de Dios de ahí viene, era creyente de Dios. Todos los demás, nadie creía en Dios. Todos los demás creían en dioses, pero el pueblo de Dios creía en Dios, porque recuerden que comienza a hablarle Dios a Abraham. Entonces se convierte Abraham, digamos que algo así como que en los primeros cristianos, digámoslo, como en los primeros creyentes de Dios, del Dios del cielo, de nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el dueño de todo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque todos los demás no sabían de Dios, no conocían a Dios. Ellos pensaban y creían en dioses, como el dios del sol, de la luna, de las estrellas. Inclusive ellos mismos se fabricaban sus propios dioses. Decían, vamos a hacernos y este va a ser nuestro Dios. ¿Recuerdan cuando fabricaron, por ejemplo, el becerro de oro? Entonces ellos tenían como sus propias imágenes que eran sus propios dioses, no creían en el Dios de Abraham. ¿Por qué? Porque también apenas Dios comenzaba a hablar a la humanidad, comenzaba a dar a conocer su voluntad a la humanidad y eligió a Abraham, esa familia nómada. ¿Para qué? Para darse a conocer al mundo y para comenzar a hablar a la humanidad. Entonces, el pueblo de Dios lo único que deseaba era, bueno, queremos una tierra donde vivir, donde poder establecernos, queremos un rey que nos guíe, que nos oriente, que nos gobierne y un templo donde ir a alabar a Dios. Eso era lo que deseaba el pueblo, simplemente eso era lo que deseaba el pueblo. Entonces, ya cuando viene el tiempo del rey David y de los reyes, ya las cosas estaban como que ya más tranquilas, ya estaban ellos más asentados, pero aún así, vean, sin embargo, la posición geográfica de Palestina no da futuro de paz debido a la ubicación de Palestina. Antes, recuerden, se llamaba Palestina, ahorita Israel, lo que es la tierra prometida. No da futuro de paz. Es que el lugar donde se encuentra esa tierra prometida, desafortunadamente, o bueno, no sabemos también por qué Dios lo eligió así. Es una ubicación donde va a estar en medio
Israel va a estar en medio de, ahora sí que vamos a decirlo que va a estar en medio del pase de unos de aquí para allá y de otros de allá para acá. Entonces, por su ubicación geográfica, va a sufrir mucho el pueblo de Israel. Israel está entre dos fuegos, fíjense cómo lo coloca aquí el Padre. Está entre dos fuegos. Al sur de Egipto con sus miras expansionistas y al norte está Siria en lucha continua con Egipto. Miren, les voy a mostrar el mapa que está aquí en el libro para que veamos. Me voy a acercar un poquito más aquí a la cámara para colocarles el mapa para que podamos aprender un poco más. Vean, me voy a acercar aquí y les voy a colocar el mapa. Vean aquí, a ver. Miren, aquí vamos a ver que, miren, no sé si lo puedan ver, a ver allí, ahí. Aquí está Jerusalén, aquí. Ven, y dice el Padre que está en medio. Aquí está Siria, miren, aquí está Siria. Aquí, todo este pedazo aquí que dice Palestina, Jerusalén, es el pueblo de Israel. Y vemos que acá está Egipto y aquí está el mar Mediterráneo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que Egipto y Siria siempre van a tener una lucha, van a estar peleando por querer cualquiera de los dos conquistar y ganar. Ellos son potencias muy grandes que van a estar de rivales siempre. Entonces está Siria aquí y está Egipto aquí. Y aquí está Israel, Jerusalén en esta parte de aquí. ¿Qué va a pasar? Que cuando Egipto venga a luchar contra Siria, tiene que pasar por Israel. Por aquí tiene que pasar, entonces los toman como esclavos, los hacen como quieren, porque por aquí pasan para llegar aquí. Ahora, cuando Siria tenga y quiera pelear contra Egipto, pues para Siria llegar aquí a Egipto tiene que venirse por este caminito que vemos aquí y pasa por Jerusalén. Lo mismo. ¿Qué pasa? Que pues entonces Jerusalén, Israel, va a pasar a ser muy dominado, va a ser esclavizado, va a ser saqueado, va a ser destruido, porque principalmente por estos dos. Pero miren, acá, digamos lo que enfrente acá de ellos está Babilonia. Entonces, por eso también, debido a eso, también llega a ser rehén de Babilonia, llega a ser esclavo de Babilonia. Babilonia también va a tomar este pueblo cautivo, porque Babilonia también pues va a ser una gran potencia. Entonces mírese, está en medio de los grandes, ahora sí como se pudiera decir, Siria, Babilonia y Egipto. Y luego, si miramos acá, está Grecia, que también Grecia va a ser una potencia muy grande y también los va a pasar a afectar. Miren, entonces está en el centro de Siria, Babilonia, Egipto y Grecia. Y luego, pues, también los romanos van a llegar a querer conquistar todas las tierras y también más adelante, pues los romanos van a hacer también mucho mal al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Roma, los romanos, quieren conquistar tierras y apoderarse. También son saqueados y destruidos por Roma. Lo vimos en nuestra clase pasada donde mirábamos el tiempo de los griegos y los romanos. Entonces, vamos a ver más adelante, más a detalle cuando vienen los romanos y son destruidos. Recuerden que inclusive,
Cuando nuestro Señor Jesucristo muere, el que tenía el poder era Roma porque en ese tiempo, cuando muere nuestro Señor Jesucristo, Roma ya había tomado esas tierras. Entonces, ese tiempo se llevó bajo el poder de, de Pilato, de Poncio Pilato. Entonces, era Roma. Recuerden que Israel pagaba el tributo a Roma. Roma tenían que pagar los impuestos a Roma, pero ellos pues igual seguían teniendo su rey siempre, pero estaban conquistados por los romanos. Entonces dice el padre, cuando Egipto va al norte para luchar contra Siria o cuando Siria va al sur para hacer guerra a Egipto, pasan por este estrecho corredor entre el Mediterráneo y el desierto de Arabia, la Palestina. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Siria va para Egipto, para pelear contra Egipto, pues tiene que pasar por ahí tristemente y de igual manera. Entonces, así que Israel servirá de atalaya a una o otra potencia respectivamente. Por ser el que está en medio, pues sirve como de ser la atalaya para unos o para otros. Y sufrirá la tentación de aliarse unas veces con una y otras veces con otra de las naciones. Esto lo narra Jeremías. Más adelante el profeta Jeremías lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Que pues Israel tiene tentación de decir, bueno, nos aliamos con Siria o también nos podemos aliar con Egipto, pero fíjense, si con este peligro de que si se alía con el perdedor, sufrirá el saqueo y la deportación. Si se llegaba a aliar con digamos, con Siria y le gana Egipto a Siria, pues órale, ahora ahí que van a pagar todos o viceversa. Por eso es que llegan al destierro de Babilonia. El destierro de Babilonia es el cautiverio. El pueblo de Israel va a sufrir cautiverio en Babilonia, pero se recuerdan que luego Siria pelea con Babilonia y gana, y ya Babilonia, cuando los tenía cautivos allá con ellos, al pueblo de Israel, después el rey los deja libres. Los dice, váyanse, regresen a su tierra, a su Dios, porque Dios le habló al rey de Siria. Entonces, pues así sucede que toda esta lucha la van a tener que pasar el pueblo de Israel tristemente. Sufren muchísimo, van a tener que sufrir mucho, sufrieron mucho, pero en este periodo aquí en el Antiguo Testamento, donde vamos a estar viendo su historia, vamos a ver por todo lo que tuvo que pasar el pueblo de Israel. Muchas tristezas, destrucciones, esclavitud, mucho sufrimiento. Y cuando viene nuestro Señor Jesucristo, aún en esos tiempos, antes de nuestro Señor Jesucristo, el templo de Israel es destruido y después de nuestro Señor Jesucristo vuelve a ser destruido otra vez. Entonces, pues, tristemente vamos a ir viendo toda la historia del pueblo de Israel, todo lo que sufrió, pero también nos va a ayudar a entender un poco más acerca del Antiguo Testamento, a ir viendo cómo se llevó a cabo, porque esto no fue un periodo así muy rapidito, no, pasaron muchos años y sucedía una cosa y luego le sucedía otra cosa y luego salían de una pero entraban a otra y así sucesivamente. Así es que, mis queridos hermanos, esta ha sido nuestra lección número 7, donde hemos visto la ubicación geográfica del pueblo de Israel, la geografía del Antiguo Testamento. Así, por aquí en la pantalla les voy a dejar una vez más el mapa para que lo vean. Así es como estaba y está ubicado el pueblo de Israel, pero también como debido a su ubicación geográfica sufrió
sufrió mucho debido a el lugar donde se encontraba el pueblo de Dios. Así es que, mis queridos hermanos, si alguno de ustedes está sufriendo, ánimo, ánimo, que el pueblo de Dios ha sufrido mucho desde siempre, desde siempre. Entonces también sabemos que nuestra recompensa es en el cielo, que aquí en la tierra podemos sufrir diferentes tipos de angustias, diferentes tipos de desgracias, pero bueno, Dios nunca nos dejará y Él estará ahí siempre con nosotros como lo estuvo con el pueblo de Israel desde un principio. Vemos que Dios los fue guiando. La mano de Dios siempre estuvo presente y que es muy importante. También vamos a ver cómo los que mismos participantes, mismos miembros del pueblo de Dios, en algunas veces algunos de ellos desobedecen. Por eso es que se recuerda en el capítulo donde Dios manda las serpientes, porque fueron desobedientes y muchos murieron. Pero nosotros vamos a mantenernos firmes en obediencia a nuestro Padre Santísimo. Así es que, mis queridos hermanos, yo los espero en nuestra lección número 8. Les voy a mostrar nuestra lección número 8 aquí está, va a ser esta, un pueblo marcado por no alcanzo a ver, mentalidad del Medio Oriente. Esa va a ser nuestra lección número 8, esta de aquí. Hoy finalizamos nuestra lección número 7 hasta aquí. Así es que, mis queridos hermanos, aquí les colocaré el mapa con más tranquilidad para que lo vean más fijamente. Así es como damos final a nuestra lección número 7. Me ha dado muchísimo gusto contar con su compañía. Gracias a todos ustedes que perseveran en este curso bíblico. Los espero con muchísimo cariño, con mucha fe, con mucho amor en nuestra próxima lección número 8. Yo deseo que el Señor los bendiga donde quiera que se encuentren, que tengan un feliz día, tarde o noche, donde quiera que me estén escuchando. Recuerden que los quiero mucho. Bye.